Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 76 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas con un invitado de lujo, el señor Ariel Umpierres, quien nos acompaña por ahí. Hola Ariel, ¿qué tal todo? Ezequiel, un placer compartir contigo estas charlas. Gracias por la invitación y aquí estoy a tu disposición. Bueno, el placer mío, querido Ariel. Ariel, recuerden, conductor de su canal Geopolítica Ariel Umpierres, con muchísimo crecimiento últimamente y algunas transmisiones súper interesantes, así que no desaprovechen la oportunidad de realizar una visita a su canal. Y en la charla de hoy vamos a establecer el foco en todas las cuestiones geopolíticas más importantes, comenzando naturalmente por la guerra en Ucrania, la cual redondeó la semana pasada 2 años de guerra, 2 años de conflicto. ¿Qué análisis realizás al respecto después de estos 2 años, Ariel? Bueno, Ezequiel, lo que dijimos desde los primeros días, allá en marzo del 2022, cuando se produjo la invasión rusa a Ucrania, que yo después, si querés, la categorizamos bien, eso que se llama una invasión. Depende de qué lado del mostrador lo mires. Para mí no fue una invasión. Yo viví y voy a dar un ejemplo. Yo viví en África en el momento del genocidio de Ruanda. Estaba allí en esos 3 meses fatídicos en los cuales la etnia Hutu mató a machetazos a 1 millón de Tutsis. Se estaban matando entre sí. Y lo que deseábamos todas las ONGs humanitarias, yo estaba en una ONG humanitaria, era que, sobre todo los franceses, el ejército francés y los cascos azules de Naciones Unidas intervinieran rápidamente para dividirlos, para separarlos, para evitar que se siguiera haciendo la matanza. Y en realidad fue lo que pasó en Ucrania. Los nazis, amigos de socios de allí de Kiev, socios de Zelensky, hacía 8 años que venían matando a los ucranianos de la zona del Donbass. Y los mataron más o menos a razón de unos 20.000 más o menos, bombardeándolos. Quien era el presidente de la Ucrania decía que esos ciudadanos ucranianos que eran de etnia o de familiarizados con Rusia, se sentían rusos, hablaban ruso, tienen una cultura rusa, eran ucranianos o son ucranianos, pero que esos iban a seguir viviendo en sótanos, no iban a tener educación para sus hijos, no iban a tener trabajo, no iban a tener sanidad, no iban a tener nada. O sea, era apartheid absoluto contra ellos. Y lo que hacía falta es que alguien se metiera en el medio y dejara y frenara esa matanza. Que además lo supimos, y esto lo habrás leído vos o lo habrás comentado, Ezequiel, el domingo pasado, es decir, hace 4 días, tapa del New York Times, periódico oficialista si los hay, tapa del New York Times dice: la CIA durante 8 años estableció bases de entrenamiento en Ucrania, en la frontera con Rusia, y entrenó a los altos mandos del ejército ucraniano, entrenó al servicio de inteligencia ucraniano, los entrenó a las tropas ucranianas durante 8 años, del 2014 al 2022. Y dice el New York Times, o sea que de esto de complotista no tiene nada, aún hoy están allí, aún hoy están allí. Recordemos que además había 37 laboratorios de guerra bacteriológica, querían poner baterías misilísticas allí en la frontera. O sea que lo de Rusia definitivamente no fue una invasión, fue una fuerza de interposición. Por eso que Rusia nunca ha ido mucho más lejos de esa región, del Donbass, y después terminó anexando esa región que mediante un referéndum la población dijo que quería formar parte de la Federación Rusa. Lo mismo que había pasado antes con la región de Crimea. Y esto de que, no me voy a alejar de tu pregunta, pero esto que han dicho Ursula von der Leyen, Macron, Scholz, Pedrito Sánchez, todo esto de que cuidado porque en 2, 3, 5 años Rusia nos va a invadir. ¿No? Han dicho esto estos días. Cuidado que se vienen los rusos, viene el oso ruso.
todo eso es una mentira, todo eso es una ridiculez y es para agitar el miedo de la posible invasión rusa de forma tal de seguir alimentando la maquinaria militar, la rusofobia y demás. Entonces, por eso lo de invasión, para mí no hay que categorizarlo así. Está aceptado desde hace 40 años el derecho a la injerencia humanitaria para separar a que no sigan masacrando una población. Y esto fue lo que ocurrió. Por eso la gente del Donbass pedía que Rusia interviniera. Y es más, por eso intervino con pocos soldados, con 150.000 soldados. Cuando la doctrina militar dice que el que invade o el que trata de atacar o que ataca tiene que ir con fuerzas superiores en 3 veces, siendo que del otro lado había 300.000. Rusia tendría que, si hubiera querido llegar hasta Kiev, Polonia y todo lo demás, tendría que haber ido con más fuerza. Entonces, hecho este primer paréntesis, para ubicar bien las cosas, la propaganda occidental de la OTAN, de los grandes medios, insisten con que fue una agresión no provocada, además dice, no provocada. Lo mismo que están diciendo sobre la matanza que está haciendo Israel de palestinos. No sabemos por qué esta gente nos atacó. Claro, no te cuentan toda la historia. En definitiva, ¿qué pasó? Yo dije, y creo que vos también en aquel momento, a los 10 días de empezada esa guerra, Ucrania había perdido la guerra. La había perdido y la perdió desde entonces. ¿Por qué? Porque Rusia hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista militar. Le destrozó toda su capacidad de comunicación, toda su capacidad de observación, sus depósitos de armas, sus líneas de comunicación, sus líneas de abastecimiento, y quedaron miles de soldados allí medio a la intemperie. Claro, eso fue lo que condujo a que Zelensky quisiera firmar la paz allí en Turquía, que se dieran la mano, que dicen que hasta descorcharon champagne, rusos y ucranianos, que iban a firmar la paz, que estaban los documentos, pero allí vino el amigo Boris Johnson, el inglés, el primer ministro inglés, como buen pirata. Los ingleses han sido toda su vida piratas, han construido su imperio en base a la piratería, el robo, la traición, la matanza y demás. Allí fue Boris Johnson y le dijo, no, Zelensky, no te preocupes, te vamos a enviar armas, municiones, mucho dinero para ti, tu familia y tus cómplices. Por eso después se compró Zelensky varias mansiones y vilas y demás. Y que esta guerra continúe hasta el último ucraniano. Tú lo único que tienes que poner es carne de cañón, soldados. Y allí están los 500.000, 600.000, no sé cuántos ucranianos que ya están bajo tierra y familias destrozadas, el país destrozado y demás. Entonces esa guerra estaba terminada desde un inicio. Lo que han hecho estos psicópatas europeos y estos británicos, los anglo-sionistas, como creo yo que hay que categorizarlos, que de lo único que hablan y lo que más les gusta es la guerra y fomentar guerras y enfrentamientos. Esta guerra se ha prolongado estos 2 años y Rusia hizo, creo yo no soy experto militar, ni mucho menos, que sé que muchos visitan tu canal y tienen más autoridad, pero me parece que hizo algo muy, muy sabio desde el punto de vista militar. Se fortificó allí en la frontera del Dnieper, más o menos, no recuerdo el mapa, y los ucranianos iban contra la pared y se pegaban contra la pared, y la famosa contraofensiva de la que hablaba Zelensky, porque Zelensky le tenía que explicar a Bruselas y a Washington que la contraofensiva iba a ser exitosa, y los mandaba a pegarse contra las líneas de defensa, que eran creo que 3, y los rusos los esperaban y los mataban como hormigas. Y así es que han muerto, como digo, 500.000, 600.000. Y ahora aparentemente estaría revirtiéndose lo de la contraofensiva. Parece que Rusia estaría avanzando en ciertos terrenos, no sé, esto es una discusión sobre qué poblado ganó, qué región, o si más o menos. En todo caso, la suerte está echada. Rusia no puede perder esa guerra y no la iba a perder por muchísimas razones que tus invitados y vos han explicado en tu canal. Seguramente es que en cuanto a que Rusia tiene un poderío militar y logístico y demás, mucho más grande. La OTAN se ha quedado, o aparentemente se ha quedado sin recursos suficientes,
Y no me cansaré de decir lo mismo, Rusia no peleó contra Ucrania, Rusia peleó contra 35 países. Está claro que ha sido una guerra mundial. 35 países le han puesto todo lo que tenían, puesto, como se dice en Argentina, toda la carne en el asador. Tecnología, entrenamiento, dinero, municiones, armas, carros de combate, satélites, espías, todo lo que tienen los 35 países, creo que son los más poderosos del planeta, allí están, terminados en chatarra, quemados en los campos y miles de muertos en el medio. Entonces, no es joda esto, fue una verdadera guerra mundial y se las ganó Rusia. Ahora, como era lógico que iba a pasar. Entonces ahora tenemos a Macron diciendo ayer o antes de ayer que esta guerra no la puede ganar Rusia y que no hay que descartar la posibilidad de enviar tropas de la OTAN a pelear contra Rusia. Entonces yo no me imagino a muchos ciudadanos alemanes o franceses o españoles yendo a morir por Zelensky, ¿no? Eso es otro tema. Pero en todo caso, yo creo que acá es cómo se cierra y esto alguna vez lo hablamos juntos en Negocios TV, TV, vos y yo, y en otras ocasiones. ¿Cómo cerrar esto? Porque claro, esto no es Afganistán, donde, bueno, nos vamos, como hizo Biden, bueno, nos vamos y abandonamos eso tipo Saigón y nos vamos. No, esto es una guerra en Europa donde todos se jugaron su credibilidad, Biden, Scholz y todos esos payasos europeos, y ahora cómo salen de esto, cómo le explican a los ciudadanos europeos, no sé, las empresas alemanas. Vi el otro día, se cerró la última gran acería, fábrica de aceros alemana, con lo que eso implica, las petroquímica, vidrio, etcétera, esas grandes empresas que están en crisis. ¿Cómo se le dice que todo eso fue innecesario, no condujo a nada? Lo peor de todo es los 500.000 o 600.000 ucranianos muertos, igual que los rusos, ¿no? Que eso es lo que más pavor genera. Pero, y en Estados Unidos, bueno, el 42% de la población, según Gallup el otro día, ya no quiere más dinero a los gringos, lo que más les importa es el dinero, no quieren poner más dinero con Ucrania. Entonces, el tema es cómo cerrar, cómo darle vueltas, teniendo en cuenta que en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos y que Trump ya avisó, después lo hablaremos seguramente, que él en 10 minutos termina esa guerra con Putin, porque le llama, es su amigo y se termina la historia. Y Biden dice que no, que tiene que seguir la guerra. En fin, yo no sé cómo termina, cuándo, cómo termina ya sé, con la derrota de Ucrania, su fraccionamiento, los polacos se llevarán una parte, los rumanos otra, Rusia llegará hasta Odessa, lo más lógico, con todo lo que eso implica. Odessa, recordemos, es la cuna de la mafia ucraniana, o sea que ahí es todo otro problema adicional que yo no sé hasta dónde Rusia tiene muchas ganas, más allá de lo geopolítico y geográfico, la importancia que tiene el puerto de Odessa, qué problema además se va a tener que comprar Rusia. Pero Rusia no quiere ir mucho más allá de donde está. No quiere controlar Kiev, no me canso de decirlo, Rusia es el país más grande del planeta, con muy baja población, tiene 145 millones de habitantes, que no es nada para un país con ese tamaño. O sea que Rusia no necesita espacio vital como necesitaba el Reich en los 40. No tiene todos los recursos minerales y naturales, le sobran y poca población. Es más, han sacado leyes para atraer población porque les falta. Entonces, esa estupidez de que quiere invadir Europa es estos psicópatas que siguen asustando a la población porque se han dado cuenta que el miedo es el mejor vehículo para dominar a las personas. Lamento haber sido tan largo, Ezequiel, perdona. No, en absoluto, Ariel. Recapitulando tu respuesta, entonces, el conflicto en Ucrania con un resultado puesto, no podemos determinar el momento, efectivamente, pero sí el inexorable resultado. Ahora bien, la guerra en Ucrania, como vos muy bien lo presentabas, comienza como corolario del avance de la OTAN hacia el este. ¿Sí? Representa la guerra en Ucrania, no la guerra entre Ucrania y Rusia, sino la guerra en Ucrania entre la OTAN y Rusia, o mejor dicho, entre Estados Unidos y Rusia. Respecto a ese conflicto de fondo,
¿sí? Una vez culminado el conflicto en Ucrania. Respecto al conflicto de fondo, a esa lucha por las esferas de influencia y por la seguridad nacional, en el caso de Rusia, en última instancia, ¿qué posibles soluciones o qué posibles resoluciones, no necesariamente positivas, qué posibles resoluciones de ese conflicto aparecen a la vista, en tu opinión? Mira, yo creo que además esto no va a quedar acá. Yo creo que la guerra, como vos lo has dicho, y lo has dicho en tu canal y con tus invitados, esta guerra está perdida por Ucrania, pero esto no va a quedar acá. La OTAN y los anglo-sionistas no se van a conformar con eso, con esto, sea cual sea la solución que ahora la veremos. Lo que veo a la vista es que ya están enloqueciendo a los suecos, a los finlandeses, a los polacos, bueno, ya están un poco vacunados, pero a estos nuevos, a los lituanos, con la idea de que alentando esa rusofobia que esta gente tiene desde hace siglos o por lo menos décadas. En el sentido, y sabemos que en el caso de Lituania, Letonia, hay nuevas bases de inteligencia del MI6, de la inteligencia británica. Esto me lo dicen, yo lo digo en mi canal, es una parte que he iniciado hace poco, en las charlas de Café Milano. Sabés que ahí en Washington, el Café Milano, alrededor de Georgetown, es un lugar donde se reúnen a comer y a tomar y demás, y a beberse un café de funcionarios del Departamento de Estado, de la CIA, del Pentágono, y es donde son los mentideros de toda esta gente, que en muchos casos son... Buen dato, Café Milano. Sí, sí, Café Milano. Sí, Café Milano lo podés buscar. Bueno, yo viví en los Estados Unidos mucho tiempo y viví allí en Georgetown, estudié en Georgetown, y el Café Milano es un café, no es un cualquiera, es un bar caro, un restaurante en realidad muy elegante, y donde van los funcionarios del Departamento de Estado, los encontrás allí, porque vos sabés bien que las decisiones no se toman necesariamente en reuniones formales. A veces se toman de manera más informal, con las personas indicadas, en torno a una comida, algún encuentro que parece casual. Bueno, Café Milano es el café. Yo tengo algunos amigos que me han quedado, que estudiaron conmigo, o trabajan en el Departamento de Estado, o tienen alguna vinculación con alguna agencia de inteligencia. Y me comenta, es el mentidero, lo que se llama el mentidero, lo que era el famoso, el antiguo Hotel Excelsior, no tan antiguo porque existe, en Roma, donde se juntaba era Roma en los años 80 y 90, era el epicentro de las operaciones de la CIA en Europa. Allí se tomaban decisiones en torno a Berlusconi, la gente del antiguo Partido Socialista, de Bettino Craxi, y todo se decidía en ese hotel. Ahí funcionaba incluso la PIDUE, la famosa logia masónica, aquella verdaderamente siniestra, porque el resto no son tan así, pero la PIDUE funcionaba en el Hotel Excelsior, en la vía Benetton, arriba, justo a 2 cuadras de la Embajada de los Estados Unidos en Roma. Entonces, Café Milano es el café. Yo siempre digo que me lo dicen en Café Milano como una forma de decir, tomalo como quieras, pero no... Dicen que es así, y muchas cosas se confirman después que son así. En todo caso, en el Café Milano, lo que se dice es que no saben qué hacer con Zelensky, pero que por otro lado no tienen una alternativa a la vista, que este hombre está muy radicalizado, pero que de todas maneras hay que seguir hostigando a Rusia, porque probaron y funcionó. Que hayan muerto 500.000 ucranianos, a los chicos de Washington o de Virginia en particular, la CIA, no les importa nada. Te podés imaginar 500.000 ucranianos, ellos podrían ser 10 millones, les da lo mismo. Pero probaron que el sistema funciona. La desgastaron a Rusia, la sancionaron, generaron un estado de ánimo mundial, sobre todo en Europa, muy antirruso, lo cual les viene bien porque no quieren que haya posible amor con Rusia. Entonces, bueno, Ucrania pasará lo que pasará, BlackRock se quedará con una parte sustancial de las tierras, China seguirá operando las terminales cerealeras, esas poblaciones que ya son parte de la Federación Rusa, les van a reconstruir sus ciudades, ya en Mariupol, por ejemplo, está prácticamente reconstruida, parece Hollywood la ciudad, y hace un año y medio estaba destruida.
Y con el resto, ya digo, se la quedarán los polacos, que dicen que eso, lo que era la Galicia, formaba parte del antiguo imperio polaco, los rumanos, etc. Y después caerán los lituanos, u otros, los finlandeses que están... Finlandia habían dado lugar a la creación, al invento del verbo, creo que es el verbo, la finlandización. Es decir, un concepto que durante décadas demostró que un país podía ser neutral estando en el medio de las potencias. Finlandia estaba en el medio de la OTAN y del Pacto de Varsovia, y sin embargo mantenía su neutralidad, como lo era Suiza, como lo pudo ser Austria en un determinado momento. Entonces, y Finlandia, que era neutral, un país chiquito, no jodía a nadie, se beneficiaba de todo, hoy lo tenés hecho un león, una hiena contra los rusos. Entonces, han logrado su objetivo, que es convulsionar a Europa, ponerla siempre a partir de ahora, en estado de guerra, hostigando a Rusia. Mira que en cualquier momento te tiramos un misil. Mira, esto la distrae a Rusia, obviamente, la penalizó económicamente, más allá de que pudo reponerse, pero la penalizó, le hizo gastar esfuerzos, recursos, hombres, pero la distrae de lo importante que es para Rusia ahora su vinculación con China, los BRICS, la Comisión Euroasiática, en fin, la Asociación de Cooperación de Shanghái, lo que es Asia. Rusia mira hacia Asia. Recordemos que 3/4 partes del territorio ruso forma parte de Asia. Entonces, es natural que se vincule hacia allí, sobre todo después de todo lo que le han hecho. Entonces, desde ahora es hostigarla, desgastarla, ocuparla, que van a seguir con los Zelensky de turno que van a ir encontrando en los diferentes países. Todos, no me canso de decirlo, todos ellos formados young leaders de alguna de las fundaciones británicas, norteamericanas, que lo saben educar, lavar el cerebro, que lo han hecho a lo largo de las décadas y que lo siguen haciendo. Por eso aparecen un Macron, un Scholz o la ministra de Relaciones Exteriores alemana, en fin. ¿Qué va a pasar concretamente? Yo en un momento pensé que iba a ser algo así tipo el armisticio de Corea. Bueno, llegamos hasta acá, uno de un lado, otros de otro, más o menos, pero me parece que esto los han cansado a los rusos, los han cansado, por lo que veo, ¿no? Lo que leo, lo que me dice un francés amigo que vive allí hace muchos años, que tiene su propio canal de YouTube y donde da mucha información, lamentablemente en francés, donde dice que por lo que aparenta ser en Rusia, en el Kremlin, con todas sus contradicciones. El Kremlin no es que Putin reina solo y toma decisiones solo, no, eso es una estupidez que dicen los medios occidentales. Allí hay contradicciones, hay tendencias, hay unos más duros, otros menos duros, y siendo que aparentemente Putin parecía ser el más blando, digamos, que hay otros que son peores en el sentido que quieren ir a por todo, quieren llegar a Kiev, borrar Kiev del mapa, cosa que podrían haber hecho. Pero la sensación que da es que los han fatigado, los han cansado, y que esta gente, aparentemente, ya las condiciones de la paz van a ser de rodillas. Bueno, lo que dijo Medvedev, ¿no? Tendrán que venir de rodillas a pedir la paz, Ezequiel. ¿Podría desaparecer la OTAN como consecuencia de esto, en tu opinión, Ariel? Mira, yo creo que la OTAN ha sido la que ha perdido. De esto no hay duda. No lo van a decir, nunca lo dirán, pero la OTAN ha perdido la guerra. O sea que es una alianza militar. La OTAN, recordemos, es una alianza militar. Por eso quienes conducen la OTAN son generales 4 estrellas de los Estados Unidos. No es... a la cabeza hay un secretario general, este payaso, Jefferson, el ex primer ministro noruego. Stoltenberg, también conocido como Largo, porque recuerda un poco a Largo de los Locos Adams, ¿no? Exactamente, sí. Además siempre está con esa carita así bueno. Sí, efectivamente. Él está a la cabeza, pero es un payaso, él no cumple ninguna función operativa de ningún tipo. Son generales de la Marina y del Ejército,
y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿quiénes conducen? Lo que se llama el Comando Unificado, que está en Bruselas, donde también hay franceses, británicos y demás, que pesan. Pero esa alianza militar ha perdido la guerra. Entonces, es como si fuera el gerente de una empresa. Y usted ha llevado a mi empresa, la ha llevado a la quiebra. Entonces usted ya no puede cumplir más esta función. Digamos, esto es lo mismo. Hicieron la gran guerra, que además dijeron, Úrsula dijo que les iban a tener que obligar a los rusos a usar los chips de los lavarropas en los tanques de guerra. Bueno, una estupidez. Más todo lo que dijo Borrell, más todo lo que han dicho, y todo el compromiso personal que han puesto en esta guerra, esta gente, en Europa. Porque si me dijera, bueno, fue una guerra en Sudán o la de Yemen, que ha sido crueles, horribles y espantosas, pero es tan lejos, bueno, uno por ahí no toma conciencia, dimensión de las cosas. Pero los europeos, Kiev está a 1.500 kilómetros, 1.300 kilómetros de Berlín, está ahí, no, y son blancos y los tienen de vecinos desde siempre. Entonces digo, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo le van a explicar a las poblaciones? Y bueno, por eso inventan esto de que cuidado porque, no sé, creo que fue un alemán el que dijo, un neerlandés, dijo, no, en 10 o 15 años la guerra con Rusia es segura. Ajá, mi amigo, sí, bueno, más estupidez que esa para... Y lo que me sorprende es que mucha gente les cree, o por lo menos lo ve como plausible eso. Digo, pero ¿cómo puede haber tanta ingenuidad? Entonces, por otra parte, y aquí meto el tema que seguramente conversaremos luego, es Trump. Trump ya les dijo en el 2017, apenas había asumido, y se los volvió a decir la semana pasada, europeos, ¿quieren estar seguros? Paguen por su seguridad. Yo, Estados Unidos, no les voy a pagar más su seguridad. Está bien, estas son palabras, después habrá que ver cómo se lleva a la práctica, pero en todo caso hay una tendencia. 42% de los norteamericanos no quieren más esa guerra. Recordemos que el pueblo norteamericano nunca quiso ingresar ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial los ciudadanos no querían entrar en esa guerra. Dijeron, es una guerra civil de europeos. Y con Hitler háganse cargo ustedes, nosotros no tenemos nada que ver. Fue una operación de prensa y de relaciones públicas muy astuta, hecha justamente por sionistas de aquella época, quienes a través de prensa y comunicados y periódicos e imágenes y fotos hicieron cambiar el sentimiento de la opinión pública que dijo, bueno, sí, tendríamos que ir allí y morir por Europa, vamos a decirlo. Esto yo creo que ya no funciona más. En todo caso, Trump ha dicho, esta guerra yo la termino con Putin en pocos minutos. Claro, lo que pasa es que allí está en Virginia y que van a comer también a menudo a Café Milano los muchachos amigos de Victoria Nudelman, porque ella se llama Nudelman, no es Nuland. Su verdadero apellido, ella es judía, sionista, ella se maquilla el apellido. Ella es Nudelman, está Jack Sullivan, Susan Rice, en fin, todos estos ultra neoconservadores, ultra radicales, todos prosionistas, obviamente, que siempre conservan una cuota de poder dentro del Departamento de Estado, de las agencias de inteligencia, en los poderosísimos think tanks que están allí en Washington, que son máquinas de producir papers y generar opinión en los medios de comunicación y escriben artículos y generan diciendo cuidado con Rusia, cuidado con Rusia, cuidado con Rusia. Todo lo que va a condicionar de alguna manera a Trump, cosa que creo que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, el 1 de enero, y que por más que él diga, bueno, a Europa se hagan cargo ustedes, de todas maneras la OTAN va a tener que seguir allí. No obstante, yo creo que ante el fracaso de la OTAN debería, por naturaleza propia, haber un recambio de estrategia, de personas, formulación, en fin. Pero como a esta gente no le importa mucho, no se ponen colorados por nada, que uno sí se pondría de vergüenza ante el fracaso, decir, bueno, me retiro. No, ahí lo tienes ¿cómo es? A Elliot Adams, estoy mezclando nombres, pero el gran príncipe negro de toda esta operación, aquel del Iran Gate, estoy mezclando nombres porque estaba leyendo otra cosa hace un rato. Bueno, pero ya te lo voy a decir.
Lo tienes operando desde Virginia en toda esta gran operación que tiene a Europa Central, Ucrania y a Medio Oriente como epicentro del gran conflicto mundial, y siempre los mismos, porque son las mismas personas. Claro, me dirás, son todos sionistas o pro-sionistas. Blinken tiene doble nacionalidad, norteamericana, israelí, Victoria Nudelman también, el hijo, el yerno de Trump, de Kushner, Jared Kushner, doble nacionalidad israelí también, y lo mandan de mediador. Lo mandan de mediador al conflicto a alguien y el padre de Blinken tiene una empresa constructora que es la que construye asentamientos de colonos judíos en Israel. Una cosa, en fin, mandas al lobo a cuidar a las gallinas. Bueno, pero no se ponen colorados por nada, lo hacen igual, Ezequiel. Ariel, por ahí me participan de un problema técnico en la retransmisión en tu canal. Aparentemente ahí mi voz, Sí. bueno, silenciada o si querés, podés ahí la resolución de eso, así también presentás la Sí. charla completa, ¿no? Te estoy poniendo, en realidad por eso acerco el micrófono, porque me doy cuenta que no puedo transmitir en directo yo. Pero bueno, problema técnico ya lo resolví. Pero cuando vos hablaste, acerco el micrófono para que se escuche, y yo puse que es una transmisión desde tu canal. O sea, en mi No, pero transmisión yo sin ningún problema, si ahí Sí. presentás la transmisión completa, Ariel, adelante, compañero, ningún Ahí problema. va. No, pero para mí quiero que mis seguidores sepan que estoy con vos. Así lo puse. Bueno, ya seguramente en algún otro momento participaré yo en alguna charla nueva en tu canal también. Así que esto, en última instancia, esto representa una contribución al pensamiento crítico, así que cuanto más difusión, acá mejor, win-win, ganadores todos y por sobre todas las cosas ganadora la audiencia. Ariel, dentro de este escenario a futuro, antes de comenzar con el tema de Estados Unidos, ¿qué futuro vaticinás para Zelensky como parte de esta élite dirigencial, como parte de estas clases dirigentes, con las cuales una resolución a esto parece imposible? La idea de una negociación del conflicto con von der Leyen todavía como presidenta de la Comisión Europea, y con un tipo como Scholz en Alemania, con Macron, con la última macronada, la de la declaración sobre la posibilidad del envío de tropas, Borrell, Stoltenberg, toda esta gente más interesada en el inicio de una guerra, incluso de una guerra mundial, que en la resolución de estos conflictos. Zelensky en particular, ¿cuál es el futuro de este señor? ¿Un retiro dorado a lo Guaidó en Miami o más bien un cajón de pino? Mira, tomo un ejemplo, un contraejemplo, y es el de Gorbachev. Gorbachev, bueno, entregó la Unión Soviética, en fin, por ingenuidad, por lo que haya sido. Pero era un hombre de una inteligencia importante, un hombre de una cultura importante, de mucho conocimiento, y terminó con una fundación ahí en la Quinta Avenida de Nueva York, dando charlas, cobraba $50.000 la charla que daba, murió hace poco, el año pasado, a los creo que 89, 90 años. En cambio, este muchacho Zelensky era un actor, mal actor, grotesco, de mal arte y de malas artes, y que encima fue un traidor a su patria. Yo creo que los rusos no lo quieren nada, obviamente, pero creo que los ucranianos, las madres, las hermanas, los hijos de esos 500.000 muertos por nada, algunos tendrán bastante rencor hacia él. Por otro lado, sí, Rusia no se olvida de sus grandes enemigos. El propio Bandera se encontró con la muerte 10 años después, y varios traidores
se han encontrado, han tenido desgracias en sus vidas, por decirlo de alguna manera. Así que este hombre, no, yo creo que este hombre terminará, no en Miami, porque en Miami no lo pueden cuidar, los británicos, los norteamericanos no lo cuidaría. Él va a terminar en alguna campiña británica, creo yo, o en algún otro sitio. Cambiará su rostro, en fin, hará todo lo que haga falta. Es un hombre que tiene su vida hipotecada por el resto de su vida, tiene su supervivencia. Y va a ser intrascendente desde el punto de vista intelectual, porque, bueno, sí, dará charlas en el mundo sobre todo esto, cobrando, pero va a ser muy difícil de cuidar a este hombre. Entonces, no sé hasta qué punto. En todo caso, quiero decir, lo comparaba con Gorbachov porque no es un hombre de entidad intelectual que pueda expresarse. Yo no sé si lo has escuchado seguramente, se expresa rudimentariamente. Está bien, habla en inglés, pero incluso cuando uno lo escucha hablar en ruso o en ucraniano, como él dice, yo no lo entiendo, pero me doy cuenta que no es un hombre que... Y esto no va a ser fácil de mostrar. Guaidó creo que es el caso extremo. Guaidó es ya el estereotipo del... Pero Guaidó finalmente no hizo tanto daño como este hombre. Quiero decir, no tiene muertes en sus manos, no tiene a los nazis como cómplices en sus manos. Tiene personajes siniestros, esta Corina y todo esto, que son golpistas y demás. Pero yo no sé, sinceramente no lo sé, tampoco me parece muy preocupante, es un personaje que ya molesta, hoy hay que buscar, pero claro, la pregunta es ¿cuándo? ¿Hay que esperar a que Biden eventualmente sea reelecto, lo veremos después, o la paz se puede firmar antes, en el correr de este año? Faltan 9 meses en una guerra es una eternidad. Sé que por lo que me dijeron en Café Milano también, Estados Unidos, sobre todo los británicos, ya tenían identificado a alguien como para relevarlo, y que había contradicciones. Este hombre no se quiere bajar, parece que como buen artista compró su propio personaje. Él cree que va a derrotar a los rusos, que puede salvar a su patria, en fin, no lo sé. Así que hasta ahí llega mi análisis, querido Ezequiel. Y respecto a los otros líderes, ¿cuál es la forma, Ariel, para determinar su salida? Porque con este liderazgo, Europa, más que abandonar este conflicto, para mí aparece encaminada a una guerra total. Así de sencillo. Por etapas, ¿no? Con este liderazgo imposible, ¿cuál es la forma entonces para la remoción de esta gente? Vos te referís a los líderes europeos, a Scholz. Los líderes europeos, a Scholz, a Macron, a von der Leyen, a Meloni, a Sánchez, de todos los espectros políticos, a Rishi Sunak naturalmente también, bueno, y a todos los grandes altos funcionarios de la Unión Europea, como von der Leyen, como Borrell, a Stoltenberg en la OTAN, porque por el momento, más allá de las protestas de los granjeros y las muy encomiables protestas por la paz de pacifistas, pero lamentablemente no masivas, ¿sí? Las únicas protestas fuertes hasta ahora, las de los granjeros, las de los agricultores, naturalmente ligadas a la guerra, porque ellos quieren el restablecimiento de subsidios cancelados por el gasto militar. Entonces, ¿qué resolución posible para esto? Mirá, y acá tocas un punto esencial, y que es la idiotez en la que ha caído Europa. Vos vivís en Europa, yo lo he hecho toda mi vida, tengo mis primos, mis cuñados, mis tías y muchísimos amigos. Y voy a menudo. Y lo que me llama la atención es una Europa en la cual la gente está sumida en su pequeña problemática personal exclusivamente. No considera esa Europa humanista que discutía, que miraba el mundo, que daba clases y que era medio pedante y todo eso. Eso ha desaparecido. La gente, me dirás, tiene razón, porque claro, en España está el 1000 eurista, el que gana 1000 euros, que tiene que con eso mantener una familia, pagar gastos, hipotecas, no le alcanza. Yo creo que han hecho un plan
Y aquí no hablo de complot, pero creo que han pensado, han ido diseñando un plan que es perfecto, que es poner a las personas en condiciones tan precarias, en Europa sobre todo, de trabajo, de vivienda, de salario, de sanidad, de educación, todo se ha reducido hacia abajo, se han bajado el nivel. Entonces las personas viven en la lucha, y yo creo que un latinoamericano que quizá nos escuche piense que Europa sobran los euros y viven fantásticamente y anden todos en Ferraris. Y no es así. La vida de las personas en Europa es muy difícil, y más sobre todo la gente más joven. Es muy difícil la vida cotidiana, tener una familia, tener un departamento más o menos en condiciones. Mira, te doy un dato económico así para que en el lapso de 20 años, una familia que quería comprar un departamento en Francia, no en París, que es lo más caro, en Francia, con respecto a hace 20 años, una familia clase media, profesional, de trabajo, 40 años, en el departamento que puede comprar ha perdido una habitación. ¿Qué quiere decir? Que hace 20 años se podía comprar un departamento de 75 metros cuadrados. Hoy se puede comprar uno, si puede, de 60 metros cuadrados. Quiere decir que si tenía 2 hijos, ya no los puede tener. Si quería, se entiende. Y las condiciones laborales y de trabajo se han hecho tan precarias que las personas viven en una lucha cotidiana por el sobrevivir. 25% de los niños europeos, según estadísticas estáticas de Bruselas, 25% de los niños están en la zona de pobreza. Está bien, la pobreza europea no es la misma que la de Sudán, estamos de acuerdo. Pero bueno, entonces, a eso sumale que los medios de comunicación se han concentrado en manos de los Rothschild, por decirlo así, la colectividad, BlackRock, llámalo como quieras, y te bajan una línea única. No hay debates en las televisiones, no hay debates. Yo miro mucho la televisión francesa, no hay debates. Y quien quiere más o menos decir algo diferente, más o menos, es salirse un poquito de la raya, un poquito, no esto que estamos hablando tú y yo, ya es condenado, nunca más lo llevan a la televisión, y es más, si lo vuelve a repetir, lo denigran, y si habla algo mal de Israel, le hacen un juicio porque no puede hablar de eso. Entonces, hay temor, hay precariedad y hay... Entonces yo creo sinceramente, y vos citas bien el caso de los agricultores, y es más, me animaría a poner el caso también de los chalecos amarillos allá en 2019 contra Macron, que parecía que quemaban el mundo. Finalmente, con unas buenas operaciones de prensa, con una pandemia en el medio, amortiguaron todo, la gente se resigna, la gente acepta, y bueno, y volveremos a elegir entre Le Pen o Macron. En el caso de Alemania, Scholz quizás le vaya mal en las elecciones, la derecha alemana, a la que hay que temer, la sancionarán y nadie dirá nada. Yo creo que, sinceramente, y con mucho dolor lo digo, yo creo que Europa, a mí ya no me interesa más Europa. Me crié allí, soy esa cultura, es repetitiva al infinito esa, pero yo creo que no hay más expectativa en cuanto a Europa. El mundo ya no presta más atención. No tenés un Regis Debré que hablaba con Fidel Castro y con el Che Guevara, mal o bien, lo que quieras, pero que hablaban de temas mundiales. Acá no, acá están viendo a ver si sacan una sanción más contra Rusia. Sí creo, y esto también hay que decirlo, que son peligrosos, porque lo que dijo Macron el lunes a la noche en la conferencia de prensa, yo no le había prestado atención, no sé si vos le habías prestado atención a esa reunión en París del fin de semana, porque yo dije, bueno, van a hablar de Ucrania, más guerra, más armas, pero vi la conferencia de prensa en la que Macron dice, hemos considerado la posibilidad de mandar tropas. Yo dije, epa, no es cualquier cosa, tropas, ya es beligerancia, es casus bellis. Está bien que después dijeron todos los demás, Scholz entre otros, no, nada de tropas, eso no. Pero él dijo, nosotros no vamos a permitir que Rusia gane y nuestra seguridad común está en juego en el futuro, etcétera, etcétera. Yo no sé, de aquí al 1 de enero, que probablemente entre Trump, si estos psicópatas del Estado profundo de los Estados Unidos, allí en Virginia, no serían capaces de provocar, desencadenar
algo, no digo algo, no sé, una guerra mundial, no lo sé cómo decir, cómo citarlo, pero algo que escale, o sea, hacer que esto escale, porque antes que reconocer que han perdido, lo terminen escalando, metiendo a Polonia en el medio, metiendo a las repúblicas bálticas estas, no lo sé, pero serían capaces. En todo caso, y esto concluyo esta idea con esto, es estos anglo-sionistas tienen una visión escatológica de la historia. Ellos creen que el mundo, la historia, se resuelve con una gran crisis. Por eso están dispuestos a meter a Estados Unidos en una guerra con Irán, porque creen que allí tiene que desatarse una gran guerra, y la quieren. En el caso de Ucrania, hicieron todo para provocar a Rusia una gran guerra, que era la guerra que ellos esperaban que Rusia iba a hacer en el lapso de 2 o 3 meses, con Kiev masacrando todo. Lo que ellos hicieron en Irak durante 90 días, bombardearon todo desde arriba, mataron todo, destruyeron todo, mataron 1 millón de personas, pensaban que Rusia iba a hacer lo mismo, entonces eso iba a dar lugar a una escalation, ¿no? Eso Rusia no lo hizo, astutamente, inteligentemente, entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué más podemos hacerle? No sé, robarle la novia a Putin, no sé qué más qué le van a hacer, Ezequiel. De acuerdo. De hecho, aquí, Ariel, un ejemplo de el día de hoy de azuzar permanentemente los miedos, los temores de la población respecto a un fantasioso ataque ruso con el objetivo de generar una escalada. Aquí esto de hoy de Lloyd Austin, para como nexo para comenzar, como nexo para el paso de la conversación desde Europa y Ucrania hacia Estados Unidos y su posición en la geopolítica. The supplemental. If Ukraine falls, again, Putin won't stop there. He will just continue to move forward and attack and take on the sovereign territory of his neighbors. And so, if you're a Baltic state, you're really worried about whether or not you're next. And so they know Putin. They know that what he's capable of. And quite frankly, if Ukraine falls, I really believe that NATO will be in a fight with Russia. Generally, time expired. Bueno, va a comenzar la invasión rusa mañana contra los países bálticos, contra Polonia, a pesar de las reiteradas declaraciones de Putin en contra de esto, a pesar de que Rusia no quiere esto, ¿para qué? También deberíamos deliberar sobre las posibilidades de Rusia en este momento, si podría o no, pero aún si pudiera no lo quiere. Pero bueno, más allá de esto, en Estados Unidos de repente comienza también el miedo, pero el miedo de los halcones neoconservadores, el miedo de los demócratas, el miedo del gobierno actual respecto a la posible llegada de Trump al gobierno. ¿Qué análisis realizás de la situación política en Estados Unidos? ¿Qué análisis realizás de las posibilidades de Biden de comenzar una campaña a su edad y con sus problemas neurológicos? Y bueno, y también respecto a Trump y la posibilidad de la proscripción de su candidatura. Ahora, vemos la misma imagen de Austin allí. ¿No te vas a acordar a Colin Powell en Naciones Unidas, aquella vez con el frasquito diciendo, aquí están las armas de destrucción masiva, en la cual después, y sin embargo, claro. El mismo corte de pelo incluso, ¿no? El mismo corte de pelo, negro. Y otra cosa que me parece hasta siniestra y maquiavélica, retorcida. ¿Te has fijado que todos los representantes extranjeros en Naciones Unidas, de embajadores y demás, que salen a hablar de estos temas son todos negros que vienen de Estados Unidos? Digo, yo creo que hasta en eso le dan una vuelta de macabro. Ponen a los negros, que el padre de este señor, que es un general, llegó por ser general en los Estados Unidos, después terminó siendo presidente de una de las grandes empresas de armamento.
Su padre no podía estudiar en la universidad, no podía subir al mismo bus donde iban los blancos, no podía ir a un restaurante donde estuvieran los blancos. El padre de este señor, y no digo sus abuelos, entonces me parece, es la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, esta señora también negrita, los ponen en el desagradable, porque es desagradable, lugar de ser un negro hijo de esclavo, poniendo a vetar el alto el fuego contra los palestinos, a decir que hay que ir a matar a los rusos. O sea, hasta en esto son rebuscadamente malos. Sí, cínicos. Cínicos, sí, ahí no encontraba el término, exactamente. Bueno, aparte de esto, no tienen credibilidad ninguna. Esto es para la figuración. Y dijo eso que era lo que veníamos hablando. Cuidado de las repúblicas bálticas, cuidado en este caso Polonia, porque Rusia va a invadir. No solamente es Rusia ha dicho que no, sino que fácticamente no necesita a Europa, y menos aún no necesita meterse en una conflagración donde ellos no tienen interés, no tienen nada para ganar. ¿Qué interés puede tener Rusia en invadir Polonia? En que quedarse con Polonia. ¿Para qué? Si tiene todo un territorio que está desocupado, y que es más, los chinos se lo están ocupando. Toda la Mongolia, la región de Sebastopol, hay mucha inmigración china. Y Rusia ya dice, estos en 20 años me van a pedir la independencia de esa región. En eso están pensando Slaliev y el Consejo Económico ruso. Están pensando en cómo resolver problemas de ellos. Por eso han habilitado, como decía, la llegada de más inmigrantes a Rusia. Porque tienen que resolver problemas internos. Miren si van a querer meterse con Polonia, con Rumania, con Hungría o con quien sea. ¿Para qué? ¿Para qué? No necesitan nada. Entonces, descartando eso, esta gente va a seguir alentando el miedo, la psicosis. Yo tengo un primo que me dice, no, pero los rusos nos van a invadir, me dijo el otro día. Y es un hombre de culto, no te estoy hablando de alguien que está y allí en Francia, ¿no? Y me dice, no, pero no, hay que pensar que quizás en unos años, y bueno, sí, en unos años puede venir un meteorito también que caiga allí, pero es poco probable, y esto de Rusia es absolutamente improbable. Ahora, me preguntabas de Trump y Biden. Yo sigo bastante de cerca la realidad norteamericana. En primer lugar, esto que mencionas tú, es decir, la capacidad de este hombre, de Biden, de hacer una campaña política. Estados Unidos es un país enorme, muy grande, con muchos usos horarios. Hacer una campaña es difícil, desgastante físicamente, donde se le exige al candidato un esfuerzo físico muy grande e intelectual, porque hay que hablar en diferentes escenarios, por ahí da 4 discursos en 4 estados diferentes en el mismo día, y este hombre se equivoca, le dice a los de Virginia que el equipo de béisbol de ellos ha ganado y en realidad es el de California, en fin, errores bobos, pero que explican en el estado que está este hombre. Y por otro lado es un mal candidato, porque dijéramos, mira, tiene todas para ganar, bueno, no tiene mucho esfuerzo, pero ha hecho una mala presidencia. No solamente a nivel internacional, internamente ha hecho una mala presidencia, es muy criticado internamente. Él y su vicepresidenta, ese es un ticket absolutamente perdedor. Por algo, en las primarias de antes de las elecciones, eran los peor calificados ellos. Estaba Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Yo trabajaba con Elizabeth Warren y la verdad es que cada vez que veíamos los debates o veíamos las presentaciones, daba vergüenza y sin embargo fueron llevados allí por esa camarilla que dirige Washington. Entonces, y encima lo atacan a Trump. Y cada vez que lo atacan, Trump sube en las encuestas. Le dicen algo y sube en las encuestas. Y lo critican y sube. Y ahora ya, bueno, ha ganado Michigan ayer, este fin de estos días. Ahora vamos a ver en Texas, pero digamos, el escenario es... ahora, la pregunta que vos haces y que todos nos hacemos es ¿por qué no pusieron a otro? ¿Por qué no? Está bien que él dijo que quería hacer, bueno, pero se lo convence, él es un hombre del establishment, es un hombre razonable, hace 45 años que forma parte del establishment político,
cuando basta con que 2 o 3 personas le digan que no es para que él deje de serlo, pero tampoco puedo creer que no hubiera una alternativa, porque desde el inicio era un mal candidato, desde antes de ser presidente era un mal candidato. Hubo 4 años para construir una candidatura y todas las agencias de marketing y de public relations de los Estados Unidos saben hacerlo muy bien, pero no construyeron otro. Es más, tampoco recaudaron suficiente dinero a lo largo de este año, porque por lo que sé, los PACs allí, los grupos de acción política están escuálidos de dinero para Biden. Y no porque se la quieran dar a Trump, ¿no? Sino porque nadie confía en que este hombre vaya a ganar, entonces nadie quiere perder dinero porque sí. Es un escenario raro, porque hay un sentido de supervivencia que tienen los políticos norteamericanos y la clase política norteamericana, que es cuando siente el peligro de no ganar, buscar alternativas. Yo no tengo muchas más explicaciones. Que es un hombre de ellos, no hay duda, pero hay muchos, y dentro del Partido Demócrata hay muchos. Parece que Obama ha jugado muy fuerte, los Clinton, pero sobre todo Obama ha jugado muy fuerte con él, y él fue, Obama, el que inclinó la balanza en su favor y nunca dejó de apoyarlo. Hay un compromiso allí, está también aparentemente la lista de los clientes de la red de pedofilia Epstein. Hay varios fenómenos que yo no tengo allí en Café Milano, todavía no me han dado los elementos suficientes, pero ya vendrán, Ezequiel. Sí, respecto a la posibilidad de una guerra o el fantasma de la guerra usado permanentemente por Occidente, por momentos presenciamos situaciones verdaderamente tragicómicas, aparecen cosas como esta, verdaderamente risibles. Atención, porque mientras machacan con la inminente invasión rusa al mundo libre, a la vez carecen de los medios para una guerra, presentan cada vez más problemas para el reclutamiento, tanto en los ejércitos, las Fuerzas Armadas de Europa como las de Estados Unidos, y además en el caso de Estados Unidos incluso en algunos ámbitos realizan recortes, y así presenciamos cosas como esta, por ejemplo. Esto de AP, la Associated Press, la agencia de noticias estadounidense, aquí la traducción. Atención a esto, Ariel. El ejército de Estados Unidos está recortando miles de puestos en una importante renovación para prepararse para futuras guerras. El ejército de Estados Unidos está reduciendo el tamaño de su fuerza en 24.000 efectivos, o casi un 5%, para estar en mejores condiciones para librar la próxima gran guerra. Mientras el servicio lucha con el déficit de reclutamiento que hizo imposible traer suficientes soldados para cubrir todos los puestos de trabajo. Ni siquiera ellos, con una línea coherente. Por un lado, recortes, falta de personal, falta de desinterés en el reclutamiento, porque hoy día ningún joven quiere la muerte en una guerra, y a la vez recortes para la guerra. ¿Sí? Tiene una explicación. Tiene una explicación, Ezequiel, y es que porque acá también hay mucho Hollywood. Hollywood, quiero decir, uno ve la película Top Gun y todas estas películas, series de Netflix, y dice que cultivan esta idea de que son el gran ejército del mundo, el más poderoso, el invencible, el que tiene toda la tecnología, todo esto que muestran las películas de Hollywood, ¿no? Somos poderosos, somos Rambo, etcétera, etcétera, y podemos dominar todo. Pero, y tenemos el presupuesto, el famoso tema del presupuesto militar de los Estados Unidos, 870 trillones o billones de dólares. O sea, el presupuesto de guerra de los Estados Unidos creo que es el de todos los países del planeta juntos. Pero lo que no se observa y que uno tiene que observar, y está disponible la información, es que el 60% de los gastos militares de los Estados Unidos van a gastos administrativos. Y doy un ejemplo. Cuando los boys, los muchachos norteamericanos van a Irak, por ejemplo, a la guerra, tormenta del desierto, les gusta tomar Coca-Cola fría.
les gusta tener Viagra, les gusta tener hamburguesas calientes, comunicaciones con sus familias todo el tiempo, etcétera, etcétera, y tener gastos de todo tipo. Esto no le pasa a otros militares. Y doy un ejemplo. Un soldado en estado de combate de los Estados Unidos le cuesta $260.000 al año al ejército. $260.000 entre equipamiento, armas, municiones, botas, seguridad social, medicina, gastos psiquiátricos después cuando regresa, pensiones, $260.000. ¿Sabe cuánto cuesta un chino? Apenas 30.000. ¡Epa! Entonces ya no estamos hablando de que es comparar lo mismo que lo mismo. El chino no toma Coca-Cola fría todos los días. Le darán un vaso de agua, exagero, y en vez de hamburguesas te comerá un platito de arroz. Lo mismo pasa con los rusos. El equipamiento ruso, yo algo conozco porque trabajé en el sector. El equipamiento ruso es los carros de combate, es mucho más rústico, mucho más agreste, más básico, más rudimentario que el occidental. Y hablo de carros de combate, carros de transporte de tropas, aviones, buques, todo es más rudimentario. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos y en Occidente, en realidad, la industria militar está concebida como un negocio para venderle a otros. Diría que es marketinero, no para una finalidad, como es en el caso de Rusia, Corea del Norte, China, que es para uso interno, para uso de las propias Fuerzas Armadas. Por eso es que en China, en Rusia, o Corea y todos los países que se te ocurra de ese lado, las fábricas son fábricas del Estado. Entonces el Estado dice, hagamos algo que sirva para operar. En los Estados Unidos son empresas privadas que le venden al Estado. Y le venden al Estado y a otros países. Entonces tienen que ponerle mucho decorativo. Es como comprarse un Lada en la época vieja o un Mercedes-Benz. Entonces, claro, estamos hablando de sector, de target de mercados completamente diferentes. Lo que quiero decir es que gran parte de esa inversión militar, ese gasto militar de los Estados Unidos, se va en cosas innecesarias, en sobreabundancia de tecnología y de chiches y de botones y demás, que no son necesarias o no son convenientemente necesarias para la guerra. En tercer lugar, o en segundo lugar, no sé ya cuánto, en el gasto militar del Pentágono, esos 860.000, 870.000 millones, gran parte, recordemos, que va del Pentágono a subvencionar muchísimas otras industrias y sectores, sobre todo los tecnológicos de los Estados Unidos. Por ejemplo, Internet. Mark Zuckerberg no hubiera hecho jamás Facebook si no fuera por el Pentágono. Amazon no existiría sin el Pentágono, sin las subvenciones que le da el Pentágono. Toda empresa de tecnología, de innovación tecnológica en los Estados Unidos, sea de lo que sea, de medicina, de auto eléctrico, de lo que se te ocurra, el primer objetivo de todo creador de empresa es venderle la patente o lograr la subvención del Pentágono. Por eso hay tanta intromisión de las Fuerzas Armadas del Pentágono, en realidad, en toda la actividad económica de los Estados Unidos. Entonces, gran parte de lo que está diciendo este artículo es porque eso es lo que dice Trump. Nosotros no queremos subvencionar más nada, salvo aquello que cree empleo, dice él. Porque él es patriota, nacionalista, dice yo voy a subvencionar, voy a traer de Taiwán la fábrica de microchips, porque eso es estratégico. Y eso me importa, pero es difícil de hacer, es una de las implantaciones más difíciles de hacer y más costosas. Entonces sí, va a traer y va a dedicarle, no sé, creo que dijo, incluso lo dijo Biden, $15.000 millones a traer esas empresas. Pero todo lo demás, o gran parte de lo demás, no lo van a subvencionar. Entonces eso es parte del recorte. Pero acá hay un elemento adicional más, que no se lo cita, pero bueno, está en los periódicos, es que el 70% de los jóvenes norteamericanos en estado de combate, entre 18 y 25 años, 70% no son aptos para el ejército. ¿Por qué? Por obesidad, antecedentes delictivos y adicciones a las drogas. Entonces ahí tenés al 70% de los jóvenes que son, y ahí entonces aparecen los latinos, que claro, con la promesa de poder tener la nacionalidad norteamericana o de poder tener beneficios de pensiones o de sanidad, de salud, se enrolan por 2 años y van a pelear a un lado. Pero no son muchos.
Y en todo caso, bueno, si hay que pelear con los rusos, bueno, al primer disparo trataré de esconderme, porque dar mi vida por esto no vale la pena. Compromiso que sí tienen los rusos, que sí tienen los chinos, que sí tienen los ucranianos, son ejércitos aguerridos. En el caso de Estados Unidos y Europa, no sé, tú vives en un país europeo, haz una encuesta a ver cuántos alemanes estarían dispuestos a ir a pelear con Rusia, Ninguno, por Zelensky. ninguno. Hay que ir a defender a Ninguno. Zelensky contra los rusos. Porque bueno, si me decís que hay que ir a pelear, no sé, contra alguna banda de algún país, bueno, capaz que sí. Pero con los rusos, que son malísimos. Malos digo, son aguerridos, no son fáciles, ninguno. Y bueno, lo mismo en Francia, lo mismo en todos los países. Entonces, todo esto es mucho de bravuconada, me parece a mí, de estos líderes europeos, de los Estados Unidos, que además es para uso doméstico. Somos el país más poderoso, somos los que llevamos nuestros valores y además tenemos el puño que somos nosotros, somos el Rambo, este ejército. Este ejército, mira el ejército de Israel, tan poderoso era y se le metieron y fallaron. No es solamente que Netanyahu los dejó entrar, fallaron también. En fin, yo creo que hay que, como me gusta mucho el nombre de tu canal, Demoliendo Mitos, en el tuyo desde política, pero hay que demoler muchos mitos que tienen que ver con esto de que Estados Unidos y los anglos son tan poderosos, yo sí les tengo más miedo a los británicos, no tanto por su capacidad militar, sino por su maquiavelismo. Son tan siniestros, tan retorcidos. Estoy hablando de la élite británica, no estoy hablando de los trabajadores ni de la gente del pueblo normal que también trata de salir adelante. También que los vota, ¿no? También que los vota, tienen una parte de compromiso, pero son tan maquiavélicos. Bueno, Boris Johnson diciéndole a Zelensky, no, te vamos a dar y sigue la guerra, continúa la guerra y Venezuela empieza a discutir con Guyana por el tema del Esequibo y los británicos enseguida le mandan un buque de guerra y le dicen que Guyana tiene razón y que Exxon tiene razón en invertir allí. En fin. O la visita de Cameron a las Malvinas. Ahí lo tenés. Sí. ¿Qué habrá venido a hacer a las Malvinas, Cameron? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Alguna hipótesis por ahí? Y bueno, mira. De la provocación y de todo eso. Mira, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención porque pasó desapercibida. Yo vivo en Argentina, no soy argentino, pero vivo en Argentina por las vueltas de la vida. Y una cosa que me llamó la atención es que no salió, o por lo menos no se le dio difusión. Bueno, claro, no querían que se diera difusión. Un dato importante. Hubo elecciones en Argentina, octubre del año pasado. El amigo Milei llegó a presidente. Pero según el sistema electoral argentino, se vota en octubre y asume en diciembre. Noviembre y diciembre. Pasan 2 meses entre que es elegido y asume. En ese mismo momento fueron elegidos algunos gobernadores argentinos. Concretamente, 2 gobernadores. Recordemos que Argentina es un país federal, así como la República Federal de Alemania, como los Estados Unidos, como Brasil, donde hay gobernadores en cada uno que tienen muchísimo poder. Hay 2 gobernadores de la Patagonia Argentina, es decir, del sur, gobernador de Chubut y gobernador de Neuquén, que apenas fueron elegidos, todavía no habían asumido. ¿Sabes a dónde viajaron? Públicamente, a Israel. Fueron a Israel, o sea que fueron en pleno genocidio. Bueno, ahí se los ve, mira, lo puede buscar en Ámbito Financiero, que es un periódico, o sea, no es un complot, es pública esta información, pero no se le dio información de divulgación suficiente. Gobernadores de las provincias de la Patagonia. Y dicen que fueron allí, obviamente que no aclaran, pero son 2 personas que no tienen, no sé si son millonarios ellos, pero no fueron en misión ya como gobernadores. O sea que es un viaje costoso, un pasaje costoso. O sea que fueron invitados por la Embajada de Israel o el gobierno de Israel, supongo, se los ve muy sonrientes allí en Israel, y dice que fueron a profundizar los lazos de amistad. En negocios entre Israel y la Patagonia comerciales no hay ninguno. Israel vende chalecos antibalas, algún sistema de defensa, de seguridad, todos esos que fallaron, ahora lo sigue vendiendo. ¿Pero a qué fueron? Siendo que
y acá lo he hablado en mi canal en varias veces, pero no por un complot, sino que recordemos que Argentina, la Patagonia Argentina, había sido designada como uno de los destinos probables para la instalación de lo que es Israel hoy. Es decir, la instalación en la Patagonia Argentina de un hogar para el pueblo judío, como se lo llamó. Nunca se habló de un Estado, se habló de un hogar, de una colectividad. Esto fue en 1897 en el Congreso Sionista, primer Congreso Sionista en la ciudad de Basilea, allí en Suiza, donde estaba Theodor Herzl y los líderes sionistas de la época, y se barajaron varios lugares. Uno era Uganda, pero claro, allí hay negros, y esta gente, lo de negros, como es un país, una colectividad racista, la descartaron inmediatamente. Pero estuvo entre las hipótesis. Pero la más firme era la Patagonia Argentina. Y no es un complot esto es público, ¿no? Esto en 1897. Pero después, por influencia de los Rothschild, Lord Rothschild, el abuelo que murió el otro día, la cosa se inclinó por la Palestina, que era un protectorado británico. Pero lo cierto es, y para sintetizar esto, es que desde hace un tiempo me dicen gente que está allí, periodistas, salen artículos allí en la Patagonia, periodistas de la región, que hay mucho movimiento de jóvenes israelíes que son militares, que recorren la Patagonia, que hacen preguntas, que están como cartografiando la región. Entonces mucha gente me está preguntando, porque esto que yo tampoco me había dado cuenta, esto de que 2 gobernadores habían viajado a Israel, me lo comentó un seguidor. Me dijo, ten cuidado con esto, mira esto, lo busqué y efectivamente. ¿Y qué pasa? Que en esa región de la Patagonia Argentina y chilena, se dice que si la cosa termina explotando y saliendo mal para Israel, allí en Israel, muchos sionistas considerarían la posibilidad de instalar colectividades, comunidades judías en la Patagonia Argentina. Hace un tiempo se habló del plan Andinia, pero eso es viejo, yo creo que no tiene mucho, no tiene vigencia en todo caso. Pero hay un tema que está candente. Una Patagonia Argentina, recordemos, para quienes no conocen el país, está muy, muy despoblada, es una zona difícil, árida, pero donde hay poca población. Es un país enorme con muy poca población que no está concentrada en esa región. Pero, ¿y la visita de Cameron, entonces, Ariel, en tu opinión, con alguna relación? Y es el acceso a las Malvinas, es la puerta de entrada a la Antártida. En 2 años, 3 años se rediscute el Tratado de la Antártida. Malvinas desde ya, petróleo. Yo creo que esta gente no quiere dejar de lado el control de esta región, del Atlántico Sur. Ahora se presenta el problema del Canal de Panamá por sequía, entonces los barcos tienen que circunvalar, como hizo Magallanes, todo América del Sur para cruzar el Pacífico. Creo que el pie que ha puesto China allí en Perú, en ese puerto que no recuerdo cómo se llama, que es el puerto más importante chino en América Latina, que le da acceso directo al Pacífico. Por algo la señora Richardson, la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, también visita esta región a menudo y dice, cuidado con China, siempre el miedo, ¿no? Siempre el miedo. Y claro, y tienen en Milei un admirador de la señora Thatcher, un admirador de Reagan, de Israel. O sea, Qué ídolos, ¿no? Bueno, ese es tu país, querido amigo, ese es tu país, esos son tus conciudadanos. Bueno, pero no. También el de tu residencia. Sí, no, yo me siento realmente muy preocupado y muy afectado y muy entristecido, porque realmente el país, si hay alguien que, yo como tantos que adora Argentina, soy yo, que un país maravilloso, con una gente maravillosa, con enormes posibilidades y oportunidades, de caer en manos de este psicópata enfermito mental. Triste. Una tristeza. Tampoco era nada bueno del otro lado, pero bueno. No, de acuerdo. Y en gran medida la victoria de este esperpento respondió a los paupérrimos gobiernos anteriores, y con esto no solo referencio al lamentable gobierno de Macri, sino también al de Alberto Fernández, sin lugar a dudas también. Yo últimamente, Ariel, no debería esto, pero a veces el corazoncito puede más. Yo los temas ligados con Argentina últimamente los abandoné un poco en el canal,
porque sinceramente genera una cosa acá tan fea cuando comienzo a presentar estas cosas, que me acomete una desazón, una cosa que a veces no puedo, entonces por eso lo abandoné un poco, no del todo, todavía presentamos temas, pero bueno, ya en algún momento reconquistaré mi compostura y podré comenzar nuevamente con más programas sobre esto. Antes de la parte final de la charla, querido Ariel, quería, por favor, llamar a los demoledores y a las demoledoras a que nos acompañen con el like. Más de 1.100 demoledores y demoledoras conectados y solo 600 y pico de likes. Recuerden, por favor, que los likes, el clic en la manito arriba, nos ayuda contra la censura, ¿sí? Porque nos ayuda con la difusión, por ende nos ayuda mucho contra la desmonetización de los videos, una práctica habitual. Muchos de nuestros videos la semana pasada desmonetizados, eso nos ayuda. Acompáñennos también con la suscripción, si pueden con una membresía mucho mejor, lo mismo con si nos quieren ayudar a través de PayPal. Y naturalmente llamamos también a todos a que realicen una visita al canal de Ariel Umpierres, Geopolítica de Ariel Umpierres, y también obviamente ahí aparezcan suscritos si quieren análisis crítico y voces críticas como estas, análisis de este tipo, tan faltantes por todos lados. Y por último, redondeo el spam. Recuerden la existencia de nuestro canal hermano de MP Geopolítica, todos los días a las 9 de la noche, con un espacio para analistas críticos como Adrián Zelaya, Fernando Moragón, Javier Martínez, Eduardo Bior, bueno, todos los días a las 9 de la noche, 2 horas antes que nosotros. Ariel, como disparador para nuestro último bloque, acá algo básicamente en línea con tu mirada sobre la política estadounidense, pero ya no de los medios rusos, sino de los propios medios estadounidenses. Un poquito de humor, esto lo presentaba la televisión italiana ayer o antes de ayer. Atención a esto, televisión italiana. Buonasera, Presidente Biden. Presidente. Good evening, Mr. President Biden. President. Here we are, President Biden. Qui. Here? Yes. Good evening. Buonasera. Yes. I said to the President of Israel, Sì. Mikhail Gorbachev. No, non è Gorbachev il presidente dell'Israele, no. Sorry, Michael Jordan. No. When he went to the moon. Quando è andato sulla luna. Bueno, esto no lo presento entero porque posiblemente por cuestiones de copyright después desactivan los videos. Pero esto de Italia, con lo cual la situación de Biden ya aparece clarísima para todos. ¿Cuál es el sentido de esta obstinación con Biden? Que pueden quizás de alguna manera capitanearlo como a un títere. ¿Cuál tu interpretación de esto, Ariel? ¿Por qué la obsesión con Biden en este estado? Biden es un, ¿cómo decir? La dejan ahí la pelota, es un regalito, digamos, es fácil. Ahora, yo no vi esta, pero vi que le están haciendo varias. Tampoco se pueden reír mucho los italianos, ¿no? Ellos tenían a Berlusca, que era más o menos parecido, si no peor, que digo Berlusconi. Y con el bunga bunga. Exactamente, sí, amigo de Putin también, ¿no? Dicen que le regaló, era muy amigo de Putin, de verdad. Dicen que en esos encuentros le regaló una cama redonda a Putin. Imagínate los regalos que puede hacer un presidente, de verdad. Y tuvieron a la Chicholina, no sé si te acordás, la Chicholina, aquella señora. Y en un momento recuerdo también la difusión de un video de la mansión de Bunga Bunga en Italia, de Berlusconi, con no recuerdo en ese entonces si el primer ministro checo o qué figura política, pero
rutilante del este de Europa, completamente desnudo, con una prostituta en uno de los jardines y eso determinó la salida, naturalmente, del gobierno. Esas las fiestas sexuales hechas por Bunga Bunga Berlusconi en su mansión en Milano, ¿no? Con grandes personajes de la política, bueno, naturalmente prostitutas y demás. Qué liderazgos, Ariel, ¿eh? Qué liderazgo. Qué estadistas. Qué hombre, sí, qué visión, qué hombre de visión. Y fue muchas veces, o varias veces, primer ministro, y bueno, él decidió, fue uno de los decidores de que la Giorgina Meloni Giorgia Meloni, Georgina Meloni sea actualmente primera ministra. Otra mujer también impresentable, amiga, reivindicaba a Mussolini, y dijo que ella se iba a ir a pelear con Bruselas y a la semana de ser primer ministra fue allá a pedirle perdón a Bruselas. Beppe Grillo, también el cómico Beppe Grillo, hizo el partido 5 Estrellas, que venía por la izquierda, terminó apoyando. Digamos, la verdad, y acá vos preguntabas sobre los líderes europeos, dan vergüenza. Ellos, por eso te debo confesar que para mí, como para mucha gente, sobre todo de mi generación, ha sido bastante duro estos años ver que esa Europa en la cual nos educamos, esa Europa humanista, con grandes valores de democracia, de buena convivencia, de cultura, de apertura hacia el mundo, de generosidad, toda esa Europa se cayó en una semana. O sea que todo eso era mentira, ese discurso. Se hizo belicista, se hizo racista, xenófoba, y tiene estos personajes, porque los juntás a todos, y no sacas uno que sea. Claro, me dirás, ¿qué quiere decir? ¿Que en Europa no hay nadie inteligente, no hay estadistas de verdad, no hay políticos de verdad? Claro que sí, pero son seleccionados por la misma camarilla, por los Rothschild, por los medios de prensa. Mirá Macron. Macron ha sido presidente de Francia. 6 meses antes, nadie lo conocía a Macron en Francia. Sí, lo conocían porque había sido ministro de Finanzas, pero ministro de Finanzas en un país como ese nadie tiene a alguien, pero el pueblo, la población, Macron, sí, un chico que lo hemos visto. En 6 meses te fabricaron un presidente. Y casualmente empleado de los Rothschild, del banco Rothschild, un hombre alto ejecutivo de los Rothschild, que además los Rothschild, cuando él fue electo presidente, el sobrino del actual, de quien falleció el otro día, dijo, sí, es un hombre de nuestra confianza y nosotros lo apoyamos mucho. Lo apoyamos, un hombre que no tenía tradición política, no tenía partido político. Macron no tiene partido político frente a los monstruos que eran el Partido Socialista, la derecha de Chirac, en fin. Frente a ellos ganó este hombre que no tenía nada, con un palito y un piolín, con un micrófono y mucha publicidad lo sacaron adelante. Lo mismo con Pedrito Sánchez, esta chica Meloni, en fin, no hay estadistas porque te los ponen los Rothschild. Para sintetizarlo y que los amigos que están acá con poco tiempo lo entiendan. Fácil. Los Rothschild deciden la propaganda que consumes en la televisión y en los periódicos, a quién hay que votar y a quién no, qué está bien y qué está mal. Soros te dice si está bien la movida LGTB, el aborto, el divorcio, lo que quieras. Todo lo condicionan una pequeña camarilla que tienen el control de los medios de comunicación y de los bancos. Y como digo siempre, y por eso está bueno tu canal y el de muchos amigos y el mío que colabora ahí desde atrás, en que además ellos son pocos, son minorías, somos nosotros la mayoría. Ellos son pocos, son una camarilla de pocas personas en el mundo, pocas personas, tienen mucho poder. Está bien, pero con plata no se hace todo, no alcanza todo, es cierto, tiene la maquinaria publicitaria, Hollywood, las películas, las mentiras, muchas ONGs, periódicos, etc. Pero bastaría con que muchos de tus seguidores, los míos, nos sumáramos y hiciéramos algo más para que esta gente sobre todo lo que tenemos que hacer, tus seguidores, los míos, es darles publicidad a nuestros canales, hacer que nuestros canales sean vistos por más personas, que más gente nos vea, nos escuche, diga, pucha, esta gente
capaz que tenga razón, busquemos otras opciones, porque encima son inmorales, son amorales, son violentos, son todo lo malo que tienen y encima son pocos. Pues si fueran muchos, bueno, los respetaría, pero son pocos. Entonces hay que pelearles, hay que quitarles esa autoridad moral que se han ellos autoadjudicado, estos Rothschild y demás. Hay que quitarles esa autoridad, hay que quitarles el discurso. No puede ser que tú prendas la televisión y en todos los canales de televisión dicen lo mismo. Y tienes una banda de periodistas lambebotas que repiten lo mismo, todos. Y ya sabes que trabajan para ellos. Bueno, un poco encendido mi discurso final. No, pero así te quiere la gente, Ariel. Ariel, queríamos una charla de 1 hora, ya vamos a redondear la 1 hora y media, así que el cierre, como siempre, como costumbre de Demoliendo Mitos de la Política, en tus manos, en tus labios, mejor dicho, lo que quieras vos para el cierre de esta charla. Felicitarte por tu trabajo, sé que le pones muchísima garra, muchísimo esfuerzo, decirles a los amigos, a tus seguidores, detrás de esto que parece una charla de amigos en un café hay mucho trabajo, hay mucha tecnología, hay mucha inversión de tiempo desde ya y de inversión económica también, porque quien se dedica a esto deja de hacer otras cosas o tiene que poner plata para suscribirse a una fuente de información, comprar un libro, pagar un servicio de internet, mejorar la cámara, la luz, el micrófono, y todo eso implica esfuerzo. Y entonces aquellos que puedan colaborar con el canal de Ezequiel, que lo hagan con mucho dinero, con poco, con lo que, y quienes no lo puedan hacer seguramente no pasará nada. Así que felicitarte y alentarte al trabajo. Me encanta que tengas otro canal, que les des oportunidades a mucha gente que quiera expresarse. Así que desde ya, y siempre un placer, siempre a tu disposición. Y ya vendrás a mi canal, a que seas vos el que hable, y sacarte el jugo como sé que tenés mucho para dar. Así que un placer. Y a los amigos, por favor, ustedes tienen una responsabilidad, que es darle like al video, que es compartirlo, que es decirle, porque en definitiva lo que pasa es que de esta manera uno le está diciendo al algoritmo de la red social que esto que hemos conversado vale la pena, es interesante. Entonces el algoritmo, que de inteligente no tiene nada, sino que automáticamente se lo muestra a más gente. Entonces, en vez de ser 1.500, 2.000 personas, pasamos a ser 4.000, y esas 4.000 a otras 8.000, y así escalamos. Y tenemos que ser mayoría, porque somos la mayoría. La mayoría de gente quiere vivir en paz, quiere vivir bien, disfrutar de la vida, reírse, y no recibir estos mensajes necrológicos a los cuales nos tienen acostumbrados esto, que ahora se han obsesionado con que Rusia va a invadir Europa y hay que prepararse para la guerra. Así que, disculpa que he sido muy, muy extenso, muy largo en los speech, pero a veces uno con los amigos agarra velocidad. Un placer. En absoluto un placer. Y Ariel, ayúdanos a recordar tu canal, por cierto, felicitaciones por el crecimiento últimamente. Acá. Geopolítica Ariel Umpierres. Así es fácil. Bien, todo el mundo con la obligación también de una visita al canal de Ariel. Un abrazo a todos. Chau, chau. Un saludo.